Domínguez. Para alusiones personales han pedido 2 senadores la palabra. En primer término fue aludido el senador Benjamín Robles, en segundo el senador Isidro Pedrosa. Ambos tienen el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Qué bueno que el senador Domínguez recupera esta práctica de la alusión para poder hacer un debate, y qué bueno que ha estado atento, como yo lo he estado, a su intervención. Por eso quiero decirle y precisarle al senador Domínguez y por supuesto a todas ustedes, senadoras y senadoras, varios asuntos. El dictamen que estamos analizando, compañeras y compañeros, contiene una evidente y clara propuesta de privatización y desnacionalización del petróleo, del gas natural y de los demás recursos naturales en hidrocarburos, pero también de los campos de producción y de las áreas todas de interés petrolero, de la industria petrolera y de la industria eléctrica, de las cadenas productivas, de las cadenas de valor, de las funciones y facultades y responsabilidades que hasta hoy han estado en manos de Pemex y de la CFE, también de los ingresos, de las ganancias, de las rentas económicas, de la infraestructura de Pemex y de CFE, todo esto que pretende ser entregada al sector privado para su operación en comodato, alianza u otras formas de asociación. Y eso hay que decirlo aquí con esas palabras. No es una privatización velada la que estamos viendo, no es una privatización encubierta o escondida, no, es una privatización directa, absoluta, total, sin cortapisas. Es, senadoras y senadores, una privatización extrema. Y dadas las circunstancias, senador Domínguez, ya no se podría privatizar más después de esto. Todas las actividades productivas podrían ser transferidas al sector privado mediante las figuras jurídicas, y el Estado, así hay que subrayarlo, el Estado podría ser desplazado. Las concesiones, pues no aparecen explícitamente en esta propuesta, pero sí se esconden, y lo advertimos desde ahora, en la legislación secundaria que se va a derivar de los artículos transitorios, y estamos seguros que será bajo eufemismos, entre ellos el de esos contratos y el de esas licencias. Compañeras y compañeros, lo único que les está faltando privatizar son los activos de Pemex y de CFE, los que de una manera para minimizarlo llaman las tuercas y los tornillos, pero eso vendrá después, eso vendrá con el tiempo, cuando esos organismos públicos se les haya vaciado de sus actividades productivas y solo le queden las administrativas. Ese es el dictamen y esa es la intención que tienen aquí todos ustedes. Pero es claro, senador Domínguez, compañeras y compañeros, que el dictamen está abriendo la posibilidad de tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de las mexicanas y de los mexicanos, de los consumidores. Eso es lo que debemos poner atención. La apertura en las condiciones que se pretende imponer, compañeras y compañeros senadores, conduce directamente a la desnacionalización y extranjerización del sector energético. Si se aprueba este dictamen, se estaría entregando el petróleo y sus rentas económicas a las compañías extranjeras. Se estaría entregando la electricidad a los especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. Si se aprueba este dictamen, México, en nuestro país, ya no podría resolverse soberanamente lo que es importante hacer con el petróleo y con la electricidad. Y en adelante, senadoras y senadores,
nuestro país estaría atado a los compromisos, a las contraprestaciones establecidas en los contratos. Y de eso es de lo que tenemos que discutir, porque de aprobarse este dictamen y de llevarse a la práctica las medidas que propone, los resultados, lo estamos advirtiendo desde ahora, son previsibles y son evidentemente desastrosos. Aumento de tarifas y precios, como aquí ya se dijo, por las ganancias exorbitantes con las que se van a quedar estas compañías extranjeras, la alineación de precios con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación de los mercados. Termino, senador presidente. Los gasolinazos ya no serán mensuales ni de a centavos, podrían ser diarios y de varios pesos. Por eso los invitamos a reflexionar lo que se está aquí planteando y cómo estamos debatiendo. Senadoras y senadores, incertidumbre en el abasto de bienes básicos, fundamentales, imprescindibles. Eso es lo que tendríamos. Ya nadie tendría la responsabilidad expresa para que hubiese gas y gasolina en los hogares, para que hubiese diésel en las estaciones de servicio. Concluyo, senador presidente. El Estado, en estas condiciones, ya no tendría la obligación de garantizar el suministro. La responsabilidad de tener abastecidos los mercados quedaría diluida. Por eso, la expropiación de tierra en beneficio de las compañías petroleras y de empresas privadas es algo que tememos y que tenemos que denunciar desde ahora. La privatización de presas, la escasez de agua por desvío hacia actividades petroleras como la producción del shale gas, del cual seguramente vamos a debatir muchísimo. Despidos masivos en Pemex, hay que decirlo, en la CFE por reducción de actividades, la pérdida de mercados y ajustes productivistas. Eso es a lo que estamos conduciendo al país. El agotamiento prematuro de los hidrocarburos por la avaricia de las compañías petroleras que no se van a tocar el corazón, de sacar todos lo más rápidamente posible antes de que reaccione la población para impedirlo. Eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y senadoras y senadores, este dictamen, el que estamos debatiendo, refleja con una claridad extraordinaria que nadie puede negar una especie de venganza histórica, contra las empresas del Estado. Este dictamen pretende borrar 7 décadas de intervención directa del Estado en el sector energético, y lo está haciendo mintiendo descaradamente sobre los resultados obtenidos de las empresas públicas, a las que acusa así sin más de ineficientes y de corruptas, sin saber que son los responsables de que esto suceda. Senadoras y senadores, este dictamen se está ensañando particularmente con la principal empresa que tenemos en este país, Petróleos Mexicanos, y lejos de fortalecer, lejos de modernizar a Pemex, lo está debilitando y se le está obligando a entrar en una etapa de proceso de extinción. Se le están quitando las áreas petroleras, se le está despojando de todos sus gasoductos. Senador Robles, por favor, concluya. Gracias, senador presidente. Se le está obligando a poner su infraestructura al servicio de las compañías privadas. Se le están quitando, senador Domínguez, los recursos técnicos y humanos, y se le va a limitar al crecimiento y a competir en condiciones poco propicias. Por eso, lo digo y con eso concluyo, las senadoras y los senadores del PRD no lo podemos permitir y estamos dispuestos a hacer lo necesario para impedirlo. Gracias, senador presidente. Gracias. En uso de la palabra para alusiones personales, el senador Isidro Pedraza. Hasta por 5 minutos, por favor. Gracias, presidente, y gracias a mi compañero Domínguez por darme esta oportunidad, porque hay, desde el punto de vista, un esfuerzo personal de cada quien por subir a esta tribuna y hacer un razonamiento y una valoración, una visión y un posicionamiento de lo que significa esta reforma energética. Y desde la óptica que cada quien tiene y con el respeto que tenemos a las diferencias de opinión y al derecho que tienen de decir sus cosas, hay ocasiones en que no coincidimos en los elementos y en los argumentos que se está dando, porque estamos
aquí descarnando toda una propuesta que va en un sentido contrario a lo que se propuso. Yo creo que el presidente Peña Nieto, con todo respeto para la señora Florinda Mesa, está como en la chimoltrufia, porque dice una cosa y así como dice una cosa hace otra cosa. Esta propuesta que se propuso dice que permite conservar para el Estado la protección de los hidrocarburos, el gas, la energía eléctrica, y en la práctica, al afectar al artículo 25, el artículo 27 y el artículo 28, está permitiendo la venta de la soberanía nacional y pone en riesgo nuestra soberanía en el terreno de la energía al permitir estos contratos que se han hablado, se han señalado por mis compañeros. Aquí se me invitaba a que dijéramos que si no es cierto que somos importadores netos de gasolina, de gas y de hasta energía eléctrica, y efectivamente así es, y fue una política económica impulsada por el actual gobierno. El gobierno de Felipe Calderón fue el que dio la pauta a esta apertura de carácter ilegal a hacer esta modificación en la Constitución sin que existiera, sin que se hubieran las facultades para permitir contratos con privados. Y esa fue la compra de gas que hicieron del gas peruano, que nos vendieron más caro de como lo compraban. Por eso, cuando ahora nos presentan esta reforma con estos señalamientos, con estos 13 artículos transitorios, porque hay un procedimiento de cómo llegó esta reforma. Hablaba el Ejecutivo Federal de solamente modificar el 27 y el 28. Y al 27 generosamente nos decían, le vamos a agregar aquello que el general Cárdenas puso cuando se hizo la expropiación petrolera y con la modificación que se le dejó ahí. Yo quiero decirles que una de las mayores batallas que ha dado el gobierno de Estados Unidos es la de modificar el artículo 27 de la Constitución. Permanentemente han insistido en que este artículo se modifique y permanentemente hemos tenido en el gobierno quien se ha prestado a estas modificaciones y lo hemos ido mutilando este artículo 27 y hemos ido quitando de la Constitución áreas estratégicas reservadas antes para el Estado. Por eso la minería la tienen los particulares, por eso el ejido puede ahora comprarse y venderse, y con ese argumento falso y viejo dijeron que nos iba a ir mejor a los que estábamos en el campo. Ya han pasado muchos años desde que se modificó el artículo 27 y no ha llegado la rentabilidad al ejido. Ha habido propuesta tras propuesta demagógica y no han permitido que en la práctica logremos nosotros tener aterrizadas las promesas que se hicieron frente a cada reforma constitucional que se ha ofrecido. Por eso, compañeros, esta tarde estar aquí con ustedes preocupa bastante que el tema principal en donde hemos puesto el dedo sobre el renglón ha sido en el renglón del petróleo, y poco se ha dicho de la electricidad, y es el rubro en donde más nos vamos a perjudicar a los mexicanos. Se está debilitando a todo lo que es la Comisión Federal de Electricidad al dejarla solamente como mera administradora y suministradora de un servicio que vamos a estar comprando con empresas particulares. Esta es de las cosas que el compañero senador se estaba refiriendo y creo que son de las cosas que preocupan, porque eso es lo que tenemos en este momento frente a nosotros. Esta responsabilidad hoy de discutir de cara, y qué bueno que se haga de día, qué bueno que no estemos con la premura de los tiempos. Yo quiero rogarle al presidente y a los que están aquí compartiendo la presidencia de esta mesa que sean más generosos en el debate, que nos regalen precisamente la oportunidad de poder confrontar las ideas que no compartimos. Esto, nadie de los que están de alguna manera invitando a respaldar este dictamen ha logrado demostrar que tienen razón en la propuesta que han presentado, y que nosotros entonces por ello invitamos a que en comisiones este dictamen no se presente al Pleno todavía hasta que no hagamos un verdadero análisis de este documento. Si hay el deseo de discutir,
discutamos y abramos esta discusión dentro de un marco de apoyo con elementos técnicos, jurídicos suficientes para poder expresar que en el artículo 25, permítame un segundito, señor presidente, estoy haciendo una propuesta que ojalá usted la tome en cuenta. En el artículo 25 nos tenemos que apoyar para poder establecer el alcance de lo que pretenden con esta reforma. ¿Cómo justificamos en el 27 que sí se preserven para el Estado mexicano los recursos de hidrocarburos muy en el subsuelo y luego cuando se comercializan dejan de ser de la nación? Si el negocio de vender petróleo es el de Pemex, no de los privados, no necesita Pemex un socio para que le ayude a vender el petróleo, necesita un socio para sacar el petróleo y venderlo. Ese es el tema que hemos estado discutiendo y es aquí en donde no se ha entendido que lo que tenemos que fortalecer es a Pemex para que sea Pemex quien haga esta actividad. Por eso yo le pido a la presidencia que este dictamen se regrese nuevamente a la discusión para que podamos profundizar ahí. ¿Qué va a pasar con el artículo? Aquí en las comisiones, que no salga, que no se presente a pleno, porque estamos en la comisión y aquí hay que mantener la discusión que nos permita desde diferentes puntos de vista legales, jurídicos, técnicos, poder establecer la viabilidad de estas reformas que se han presentado. Porque ustedes saben que sí es una discusión sesgada, sí es una discusión donde no pudo participar mi bancada, porque a juicio de los que intervienen en esta mesa, solamente presentábamos reformas de carácter de modificación a leyes secundarias y por lo tanto no daba lugar a nuestra participación. Yo les pido, no, estamos participando ya sobre actos consumados. Ese es el problema que tiene este dictamen. Y entonces, esa es la manera que yo le pido a la presidencia. Aquí hay 2 presidentes, creo, 3. Ojalá dentro de los 3 hagamos uno que tenga sentido común, amor a la patria y que podamos abordar de manera seria y responsable este debate. Gracias. Gracias. Siguiendo con el debate, el senador Ríos Peters me había pedido rectificación de hechos, pero es el que sigue en el orden del debate. No sé si quiera ambas o nada más una. Le doy la palabra al senador Armando Ríos Peters, en contra hasta por 10 minutos por parte del Partido de la Revolución Democrática. Sí. Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna, el debate que sostenemos el día de hoy es el más importante, es el más trascendente de la historia reciente del país. Hemos vuelto a poner la discusión energética sobre la mesa y hoy, que tanto se habla de historia por parte de quienes han antecedido la palabra, tenemos que tener un horizonte hacia el frente, hacia el futuro, pero también tenemos que entender de dónde venimos. Tenemos que entender, cuando hablamos de historia, que este debate no es un debate de 15 años, como aquí se ha dicho. Este es un debate que va más allá de los 75 años del significado de la expropiación petrolera y que surge y que nace desde los principios de conformación del Estado moderno mexicano. Es el debate que estamos haciendo el día de hoy y por eso es indispensable que lo demos de altura, que lo demos con visiones claras, que entendamos que no es exclusivamente un debate economicista, sino que lo que está en juego es cómo pensamos el futuro del país, cómo entendemos de dónde venimos y cómo entendemos cada una de las acciones que se han tomado en la historia de este Estado mexicano. Petróleos Mexicanos, hace 75 años en la expropiación, fue uno de los más grandes momentos en la posibilidad de que muchos millones de mexicanos en cada uno de los rincones del territorio nacional entendieran no solamente cuál es el precio de las gasolinas o que entendiera cuál es el órgano regulador, sino que entendiéramos la posibilidad de tener una acción colectiva, que entendiera el más humilde de los mexicanos de la montaña en Guerrero, el más encumbrado de los empresarios en Querétaro, que había la oportunidad de pensar un desarrollo
y un proyecto de nación colectivo. En aquel momento, como reacción a esa propuesta de expropiación, surgió el Partido Acción Nacional. Por eso no me extraña que la propuesta que hoy debatimos tenga el contenido básico de ese principio de reacción que le dio origen. Me preocupa que el debate que hoy se tiene parezca ser un debate que no ha tenido el tiempo suficiente para analizarse en los compañeros de la bancada de enfrente del Partido Revolucionario Institucional. Porque fue precisamente ese proyecto de nación el que le dio origen a la reacción y el que en la defensa del nacionalismo revolucionario muchos priistas consolidaron la visión de lo que creían entonces que era el país. Por eso creo que este dictamen tal vez no lo conocen a profundidad. Por eso creo que el presidente de la Comisión de Energía, en su esmero por mostrarles presentaciones, tal vez no ha logrado aterrizar de manera muy puntual de qué se trata el dictamen que estamos discutiendo, y por eso hemos insistido que este debate tiene que servirnos para transparentar y para identificar cada uno de los puntos y los artículos y los significados y la trascendencia de lo que se está discutiendo en este dictamen. Porque se ha insistido continuamente, porque saben y tienen claro el peso que significa para la sociedad mexicana el concepto de privatización. Saben y lo tienen claramente medido, que cuando uno sale de aquí o cuando uno le consulta a esos millones de mexicanos que en este momento nos ven, la palabra privatización les genera escozor. La palabra privatización les significa despojo, porque hace 20 años en boga esa palabra de privatización generó eso: despojo, pérdida de los bienes nacionales, incapacidad de mantener un proyecto de nación y muchas dificultades que hasta la fecha no logramos combatir. Solo les recuerdo a mis compañeros y a mis compañeras que llevamos casi un año debatiendo y discutiendo cómo vamos a enfrentar a los poderes fácticos que se encumbraron cuando se privatizaron las telecomunicaciones. No hemos logrado siquiera aterrizar una ley reglamentaria porque prefirieron ignorar el 9 de diciembre, que era el compromiso constitucional que teníamos, y prefirieron darle avance a este debate privatizador de la industria energética. Y por eso es indispensable ponernos a revisar con toda puntualidad de qué se trata lo que está escrito en el dictamen. Artículo 27 constitucional, propuesta que han acordado el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista de México. Cuando habla de para cumplir con el objeto de las asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado mexicano podrán contratar con particulares, se esmera en subrayar que en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá firmarse en las asignaciones o contratos. Esta, como lo ha dicho mi compañero Mario Delgado, es la más grande de las tomadas de pelo de la reforma. Y quienes saben, quienes conocen de este tema, saben que esto es una mentira a la gente. Lo han puesto y lo han subrayado con la finalidad de salir aquí y utilizar los spots, la mercadotecnia política, los medios masivos de información para decir que el petróleo sigue siendo propiedad de los mexicanos. Pero hay que explicarle a la gente que eso que los tuvo en tensión, eso a lo que los ha orillado el PAN en la negociación de las últimas horas, que es a involucrar las licencias, a involucrar las concesiones, y que era la gran resistencia que tenía el PRI, es precisamente la puerta abierta para que el petróleo deje de ser de la nación. Y me explico con toda puntualidad. Quienes saben y que conocen cómo funcionan las licencias y las concesiones, saben perfectamente que es un importante instrumento, no solamente para el debate aquí en México, sino es un importante instrumento para que una empresa petrolera, la que más les guste de las internacionales, pueda tener este elemento como parte de sus activos. Es decir, que eso que ustedes dicen que se mantiene como propiedad de la nación podrá incorporarse a los activos financieros de esas empresas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque tal vez esta empresa, que ahora se le dé una asignación a través de un contrato de licencia, pueda ir a los mercados financieros y decir,
pues que seguramente tiene una asignación con tal tamaño de reserva, con una capacidad de producción, etcétera, con información específica, y recibir un crédito, un financiamiento, con ese petróleo como respaldo, con ese petróleo como colateral, con ese petróleo como garantía de ese financiamiento. Entonces, lo que yo quisiera, a los que me están diciendo que no, y cito de manera particular al senador Manuel, a que hagamos un debate en el que me digan por qué no es así. Porque lo que está en debate no es una palabra hueca de si la propiedad sí o si no, sino que le expliquemos a la gente que nos está viendo que verdaderamente se está cediendo esa capacidad de dominio. Y que al abrir el foro, los contratos a la discusión internacional, pues no se va a discutir aquí en la Suprema Corte de Justicia. Eso se va a debatir en París, eso se va a debatir en Nueva York, y quien va a hacer valer esos contratos van a ser las autoridades internacionales, van a ser los panelistas internacionales. Entonces ese es el gran debate. Eso es lo que tal vez el PRI no se ha dado cuenta en esta discusión, que por la premura y por el interés del PAN de llevarlos y de arrinconarlos a sacar una reforma, han cedido en el más básico de los principios, que son las concesiones. Y por eso es indispensable que aprovechemos este debate, no solamente para que revisen con profundidad, sino que la gente que nos está viendo, ojalá que aproveche esta discusión para poder llamar la atención, especialmente a los senadores y las senadoras del PRI. Especialmente a aquellos que en virtud del nacionalismo revolucionario siguen en sus filas y que sé que a ustedes les preocupan. Por eso, compañeros, yo les quisiera proponer, primero que nada, que analicemos bien esta parte de la propiedad. Y que si en realidad la propiedad no es de la nación, que lo digan, que se lo digan a la gente, que tengan la posibilidad de decirle a la gente, en efecto, estamos entregando la propiedad, porque así funciona el mundo, por la justificación que a ustedes les guste decirlo, pero que lo digan de cara a los ciudadanos y a las ciudadanas, y que no quieran jugarle el dedo en la boca con la idea de que se mantiene como propiedad de la nación. Eso es importante, ¿por qué? Porque en el momento en el que estas empresas tengan el dominio, la propiedad implícita, pues entonces ese proyecto que se llamó Pemex, ese proyecto que se llamó un esfuerzo colectivo para garantizar especialmente que el mercado interno y el encadenamiento de la planta productiva fuera viable, se estaría poniendo en riesgo. ¿Y por qué se estaría poniendo en riesgo? Pues que ninguna de las partes de la exposición de motivos, ni ninguno de los transitorios, ni ninguna de las visiones que tienen los cambios al 25, 27 y 28 constitucionales, se establecen cláusulas que le den mano al mercado interno. Todo lo que están cambiando, compañeros y compañeras, verdaderamente es la historia, no solamente al futuro, sino al pasado. Están renunciando a la oportunidad de que sea el mercado interno, de que sea nuestro país el esfuerzo colectivo el que garantice una determinación de qué es lo que debe de ir mano y qué es lo que puede y debe de crecer. Y se han quedado con la narrativa fácil, se han quedado con la narrativa fácil de que esto va a traer más empleos, se han quedado con la narrativa fácil de que la competencia es de lo que se requiere, se han quedado con la narrativa fácil de que esto le va a generar más recursos al Estado mexicano. Yo quisiera, compañeros y compañeras, pues que tal vez en este debate alguien de los que cuando interpelo me dice que no, pudiera pararse en esta tribuna y decirme por qué estoy en un error. Pero como sé que no tienen argumentos, porque sé que están defendiendo algo en lo cual hay un engaño implícito, pues los reto precisamente a que suban. Y hay una participación que me llamó la atención enormemente de uno de los senadores del PAN, cuando planteaba que la regulación será el gran instrumento que nos permita evitar los grandes males que aquejan las privatizaciones. Bueno, pues yo quisiera que me pusiera un ejemplo de regulación. En este momento ha tenido paciencia con los demás senadores, mi querido senador Gracia. Espero que mi participación permita también la paciencia de la presidencia. Yo quisiera que los senadores del PAN, que han hablado de la regulación, me pusieran un buen ejemplo de regulación en este país.
Están a punto de abrir un mercado que significa el 11% del Producto Interno Bruto Nacional, de una empresa de petróleos mexicanos que durante 30 años ha sido extraída en la totalidad de sus utilidades y que no ha podido tener una sola reinversión. Y están a punto de poner a Pemex, a esa gran empresa que ese maltrato que ha tenido durante 30 años puede competir y puede ser capaz de generar ingresos suficientes, ser la 20ª empresa en tamaño del mundo. Están a punto de abrirla, aduciendo a que hay que generar instituciones de regulación. No logramos aterrizar el instrumento regulador para poner en orden a don Carlos Slim. No logramos aterrizarlo todavía, porque esos poderes fácticos imperan por encima del Estado mexicano y han logrado dominar la incapacidad institucional que tenemos, por la corrupción y por muchos instrumentos que en este país no sobran. Por eso la palabra privatización le duele a los mexicanos, porque ha significado que unos cuantos concentren la riqueza, porque ha significado que los bienes de todos se concentren en unas cuantas manos. Entonces yo vine aquí, compañeros y compañeras, esperando respuestas, no esperando lugares fáciles y comunes, diciendo que la nación nos reclama. La nación nos reclama por 75 años de historia. Y quisiera decirle, lástima que no está aquí don Carlos Romero de Champs, especialmente en toda la parte en la que hablan del futuro de Pemex. Cuando Pemex la convierte en una empresa productiva, la palabra productividad tiene muchas acepciones. Y sí son muy claras las formas en las que se ven que los derechos laborales en el transitorio segundo, de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad a la ley. Habría que preguntarle si después de la supuesta ronda cero que están poniendo para Pemex y CENER se niega a que tenga participación en tal o cual proyecto o en todos los proyectos, ¿dónde van a ir a parar esos trabajadores? ¿En dónde van a quedar? Porque la lógica de la productividad, por lo menos para lo que somos economistas, tiene un criterio de desempeño de eficiencia. Y si de lo que se trata es de correr a esos trabajadores, es importante que lo digan. Es importante que las empresas que hoy quieren ser productivas, de cara a la gente, no aquí entre nosotros, de cara al Congreso y al canal del Congreso, que le digan si verdaderamente lo que quieren es hacer una empresa productiva y lo que están pensando es en correr a esos trabajadores de Petróleos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Ríos Peter. Se le cede el uso de la palabra a favor del dictamen a la senadora Graciela Ortiz González del Partido Revolucionario Institucional. Hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente, compañeras, compañeros, senadores. Estamos hoy inmersos en el debate tal vez más importante de los últimos años en nuestro país. Venimos a defender visiones distintas de lo que consideramos debe ser el Estado mexicano a partir de la potenciación y de la explotación para beneficio de los mexicanos de sus recursos naturales. Venimos a plantear si continuamos con un crecimiento mediocre como lo hemos tenido en los últimos años, un crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional que evidentemente no ha permitido que le podamos dar como nación, como Estado, como gobierno, certeza de futuro a los mexicanos. Tenemos en México problemas lacerantes y agudos que se manifiestan en todas y cada una de las regiones del país, todos y cada uno de los días. Hay cientos, miles de connacionales que están yéndose de México a padecer condiciones no gratas en otros países porque somos incapaces de darles la respuesta en este país. Tenemos grandes zonas del país, grandes regiones del país con temas agudos de inseguridad provocados fundamentalmente por esa falta de oportunidad para los mexicanos. Existen una falta de oportunidades
evidente tanto en el campo como en las grandes zonas urbanas depauperadas del país. Esta es una realidad. México, entonces, consideramos los senadores y las senadoras del PRI, exige respuestas inmediatas. Exige de este Senado de la República un debate serio, responsable, que tenga claridad en el diagnóstico nacional para que a partir de ese diagnóstico pueda tomar las decisiones correctas que sean para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Hoy estamos en este debate, me parece a mí, ante una falsa dicotomía, porque aquí se nos ha dicho que o debemos de resignarnos a seguir igual para no incurrir en esa calificación que se nos ha dado, o buscar con sentido de futuro, con compromiso hacia el país, de cara fundamentalmente a los jóvenes de este país, buscar cambiar el modelo energético para poder de una vez y por todas detonar el crecimiento. Esa es la dicotomía, esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos el día de hoy. Yo no acepto que en un esquema que me parece que es maniqueísta, se nos pretenda poner contra la pared diciendo que si votamos en un sentido somos antipatriotas, o que si votamos en un sentido que no convence a algunos de nuestros compañeros, estemos traicionando al país. Pues de ninguna manera admito esa calificación. Aquí nos atrevimos a soñar, aquí nos atrevimos a realizar grandes reformas en este año y meses en el que hemos estado en el Senado, grandes reformas que habrán de ser útiles para el futuro del país. Así lo hicimos con la ley laboral, así lo hicimos con la ley de telecomunicaciones, nos atrevimos a romper paradigmas en materia educativa, así lo hicimos con la reforma financiera, así lo hicimos con la reforma fiscal. Creo que en esta ocasión debemos también, con ese gran sentido de compromiso y de responsabilidad con el país, buscar, por supuesto, actuar con patriotismo. Y así lo estamos haciendo con patriotismo las senadoras y los senadores del Partido Revolucionario Institucional, que venimos a decir que no aceptamos esa falsa disyuntiva, que venimos a legislar para garantizarle mejores condiciones de vida a los mexicanos, que venimos buscando resolver de una vez y por todas esa gran desigualdad regional y social que padece México, y que creemos que es a partir de la modificación del modelo energético que nos rige como podemos alcanzar esas condiciones de prosperidad que dudo alguno de ustedes no busque alcanzar. Lo que tenemos que definir, lo que tenemos que votar en esa condición democrática en la que estamos es cuál de esas dos visiones de país es la que va a prevalecer en esta sesión. Pero convencida, absolutamente convencida, de que todos y todas queremos lo mejor para los mexicanos, y entonces lo que tenemos que definir cuál mayoría habrá de prevalecer. En ningún momento, en ninguna parte del dictamen que se está presentando a consideración de las senadoras y los senadores, en ninguna parte se establece que vaya a haber privatización y mucho menos desnacionalización. No insultemos la inteligencia de los mexicanos que nos están viendo y están percibiendo quién de verdad pretende mejorar su condición de vida. Este es un modelo, el modelo que se viene a presentar, en el que, insisto, no incorpora en ninguna parte, ni por asomo, la posibilidad de la privatización. Es un modelo que ha sido exitoso ya en otras latitudes. Otras naciones del mundo, América Latina incluido, han experimentado este modelo, y me parece que el nuestro no solamente recoge esa experiencia mundial, sino que lo mejora y ratifica el compromiso de la nación de preservar para la nación la propiedad exclusiva de los hidrocarburos. No confundamos o no pretendamos engañar a los mexicanos diciendo otra cosa. Noruega, Brasil, Colombia, que ha tenido un crecimiento de su Producto Interno Bruto prácticamente al doble en el poco tiempo que tiene de haber modificado el modelo, son ejemplos que debemos de seguir.
y que debemos como mexicanos de buscar asimilarnos a ellos para que podamos verdaderamente dar esas condiciones. Cuba misma, aunque aquí se haya dicho que no, establece la posibilidad y la modalidad de invertir en condiciones con capital privado en la explotación de sus hidrocarburos. Permítame, Ninguno senadora. de ellos, ¿sí? Permítame, senadora. ¿Con qué objeto, senador? Gracias, presidente. Si es tan amable de preguntarle a la oradora, si me permite una pregunta. No, señor presidente. ¿Me permite concluir, por favor? No se admite la pregunta. Gracias. Ninguno de ellos, ninguno de estos países ha perdido soberanía. México, y esto se ha dicho hasta el cansancio, hoy solamente lo quiero reiterar, México cuenta con reservas probadas para solamente 10 años de producción de petróleo. ¿Queremos seguir así? Los costos de perforación de aguas profundas son aproximadamente 10 veces mayores a los correspondientes en aguas someras y 100 veces mayores a los de yacimientos terrestres. Pemex no tiene los recursos para atender este reto. En 2012, en Estados Unidos se perforaron 137 pozos con profundidades superiores a 500 metros. En México solo pudimos perforar 6. Desde el 2010 se han perforado anualmente 52 pozos ultraprofundos, más de 1.500 metros en Estados Unidos. En México solo 5. Para el año 2020, lo vuelvo a repetir, Estados Unidos habrá de ser autosuficiente en materia de hidrocarburos. Nosotros estamos rezagados. En relación al gas natural, las importaciones subieron de 1997 a la fecha de 3 a 33% del consumo nacional. Lo mismo ocurre con el gas. La producción de Pemex es insuficiente, por lo que se importa 33% del gas que consumimos. Además de esto, 65% de los petroquímicos que se consumen a nivel nacional provienen del extranjero. Y un último dato, hoy Pemex importa 4 de cada 10 litros de gasolina que consumimos en el país a un costo superior para México de $10,000 millones al año. Por si fuera poco, además del costo que representa el hecho de importar gasolinas, se traduce que México esté financiando en el exterior empleos e inversiones que podrían generarse internamente. Y yo aquí creo que cabe la pregunta a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros, ¿quién es entonces el que está con su conducta, con su disposición, está pensando en buscar favorecer a las compañías extranjeras? Lo que queremos es lo contrario, lo que queremos es que esa generación de empleos se dé en México y sea para los jóvenes de México. Yo reitero nuevamente, en ninguna parte del proyecto se habla de privatizar y no se pierde soberanía. Y permítanme compartir con ustedes la definición de soberanía que se hace tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como de Manuel Luis Rodríguez, sociólogo y cientista político de la Universidad de Lyon y Sorbona. Dice Manuel Luis Rodríguez, entendemos básicamente la soberanía energética como el pleno dominio, control y acceso preferente del Estado Nacional a las fuentes de recursos energéticos y recursos naturales existentes en su propio territorio. Si la soberanía, sigue diciendo el autor, es el derecho exclusivo de ejercer la autoridad política sobre un determinado territorio, sobre una determinada zona geográfica, la soberanía energética entonces será el derecho exclusivo de ejercer la autoridad del Estado sobre los recursos y fuentes energéticas existentes en el territorio sometido a esta soberanía. La cuestión de la soberanía energética entonces tiene 3 significados interrelacionados. Primero, significa que todos los recursos energéticos deben permanecer bajo la propiedad nacional. Eso se establece en el proyecto de dictamen que se está sometiendo a su consideración. El control y la gestión del Estado también se establece en este proyecto de dictamen, que la matriz energética de cada territorio y cada comunidad debe realizarse prioritariamente a partir de las propias fuentes energéticas.
de manera de disminuir al máximo la dependencia energética externa, y eso es lo que México está buscando en este momento a través de este proyecto de dictamen. Y por último, que cada territorio deba utilizar sus propios recursos de energía de un modo sustentable. También se contempla en el proyecto de dictamen. Yo agregaría que lo estamos haciendo buscando una transversalidad en materia de transparencia a fin de garantizarle a los mexicanos que todas aquellas acciones y contratos que se deriven de la reforma acusen esa transparencia que los mexicanos estamos exigiendo. Señoras y señores senadores, nosotros venimos aquí a apoyar la reforma energética que plantea el presidente Enrique Peña Nieto con una actitud viril de cara a la nación y buscando responderle a los mexicanos la exigencia que los mexicanos le hicieron durante su campaña. Venimos acompañados y fortalecidos en este proyecto de dictamen por quienes están apostándole al futuro de México. Venimos a hacerlo con orgullo y venimos a hacerlo con la absoluta convicción de que todas y cada una de nuestras acciones, que el voto de todas y cada uno de los senadores es un voto por México, es un voto por sus jóvenes, es un voto por sus ancianos, es un voto por todos aquellos que merecen que nosotros actuemos con responsabilidad, sin maquinicaísmos y con un profundo sentido histórico y un profundo sentido de futuro. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Graciela Ortiz. Tiene ahora el uso de la tribuna la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen hasta por 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Se ha venido a decir aquí, efectivamente, que hay dos versiones muy distintas, muy diferentes. Y el pueblo de México allá afuera nos está observando. El pueblo de México hoy a todos nosotros nos está juzgando. Y en poco tiempo, ese pueblo nos dará la razón a cada uno de nosotros. Y de lo que hoy suceda en esta tribuna, de lo que hagamos nosotros y de estas acciones, de la responsabilidad que el día de hoy hagamos, ustedes nos juzgarán el día de mañana. Así que yo les pido a todos los compañeros que seamos congruentes con el amor que le tenemos a la patria, con el amor que realmente le tenemos a México. ¿Por qué hay tantas denuncias afuera? ¿Por qué hay tanta molestia? Ustedes lo saben. Ustedes saben perfectamente en su Facebook, en sus comentarios, en sus mensajes, saben el rechazo que tienen en sus estados, saben perfectamente que lo que están haciendo no es un amor a la patria, es la traición a la patria. Por eso, en el partido de PRD, estamos orgullosos de lo que estamos haciendo y convencidos de lo que hoy venimos a plantear. Me presento a esta sesión de trabajo con las reflexiones que nacen de las voces que se han dirigido a mi persona en calidad de representante popular. Doy inicio mencionando lo irresponsable que es circular un predictamen tan importante para este país el día de ayer y que en unas cuantas horas se ponga a discusión tratando un tema que está poniendo en riesgo el futuro de México. No debió escatimarse la discusión y el diálogo permanente con la sociedad. Qué descaro que se diga que hay diálogo cuando tenemos allá cercos de gente que está indignada, que hay impotencia en la ciudadanía y que nos pide a gritos a cada uno de nosotros actuar con responsabilidad. Mediáticamente estamos ante un escenario bien montado, frente a una clara privatización y frente a la desaparición de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Una privatización total, cubierta de engaños, apoyada por el descaro de las televisoras que han sido cómplices
que no se han cansado de inundar a la población de comerciales de que va a subir, de que va a bajar la luz, de que va a bajar el gas, va a bajar la gasolina y va a bajar el diésel. La ciudadanía está cansada de escuchar todo eso. Y esta reforma, desgraciadamente, esta reforma plantea todo lo contrario, especialmente lo que deriva de los cambios que se proponen en el artículo 11º transitorio, y todos ustedes lo saben. En la comparecencia que tuvimos precisamente con el director de Pemex, le expusimos este punto, y no tuvo cara para enfrentarnos. Sabe perfectamente que va a subir la gasolina, que va a subir el gas, que va a subir la luz, porque esto es un dictamen que llegó al Senado en tiempos pasados. Estamos frente a un proceso de dictaminación demasiado acelerado y con una lógica poco abierta a las inquietudes que están siendo expresadas desde distintos sectores de la sociedad. Desgraciadamente, se orquesta el atraco más grande para este país. De las reformas llamadas estructurales presentadas hasta ahora por Enrique Peña Nieto, ¿dónde quedaron esas promesas ante notario? Esas grandes expectativas por esta nueva administración y las voces que vaticinaban los grandes cambios en los cambios económicos de este país. Todo eso se ha desvanecido. ¿Dónde están todas esas promesas? No hay cara para decirles lo contrario al pueblo de México. Hoy afuera solo hay desilusión y protestas únicamente. La reforma energética que hoy se nos presenta llega para supuestamente construir una estrategia profunda y transformadora en el sector. Sin embargo, estamos frente a una privatización total, cubierta de engaños. Por una parte se dice que no habrá privatización y ustedes saben que sí la habrá. Que coloca al sector energético en un mundo de promesas y en un escenario nada alentador, que no da prioridad a la industria nacional, donde las cúpulas han pactado un acuerdo de inversión contradictorio para engañar perversamente a la sociedad. La nación debe mantener el control y dominio de sus recursos y no transmitir su uso y aprovechamiento, ya que esto implica la obtención de beneficios para su venta, colocando a los mismos en una situación de apropiación particular una vez extraídos. Hoy, desde aquí, le hablo al pueblo de México para decirles que aquí está a punto de perpetrarse la más alta infamia a la nación, entregando nuestro petróleo a los extranjeros, que desaparecerán Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que han servido durante años a este país para cubrir los gastos más importantes de los mexicanos, como la salud y la educación, que se entregará el gas Shell a particulares y entrarán contratistas extranjeros sin ninguna obligación hacia nuestro país. Con esta reforma harán expropiaciones a terrenos, afectando a propietarios y ejidatarios. Cínicos, quienes dicen que vigilarán la corrupción y solo señalarán a aquel que ose acercarse a corromper a un servidor público. ¡Qué descaro! ¿Y quién y cuándo van a castigar a aquellos servidores corruptos? Yo les pregunto, ¿cuándo va a ser eso? Sé que esta discusión está por encima de otros intereses y que hoy todo lo que aquí digamos a ustedes no les mueve, no les importa, no tienen amor a la patria. Sin embargo, hoy estoy segura que la historia nos juzgará a cada uno de nosotros, conforme a nuestra labor ante una reforma tan importante para todos los mexicanos. La historia nos dará en poco tiempo quién estaba equivocado, nos dará la razón. Pero cuando eso sea, desgraciadamente, el pueblo ya estará pagando cruelmente esta cruel infamia. Hoy mi compromiso está con el respeto a nuestra soberanía y el control de nuestros energéticos, con la sociedad que quiere ser escuchada y participar en un debate claro,
en el debate en el que tiene derecho la sociedad a opinar, a ser respetada, a ser oída, y es lo menos que se ha hecho en este Senado de la República, desgraciadamente, por muchos de todos ustedes. Gracias, es cuanto. Muchas gracias a la senadora Lorena Cuellar. Tiene ahora el uso de la tribuna el señor senador Salvador Vega Casillas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar en pro del dictamen, está por 10 minutos.